Arauz, el presidente del Congreso, ha dicho precisamente que hay grupos que están detrás de estas manifestaciones. Y también el presidente Merino ha dicho que es cuestión de tiempo que estas marchas van a desaparecer. Quisiera, como reportera con mucha calle, con mucha experiencia, que nos dijeses si parece que estas marchas estuviesen organizadas, si parecen más que todo espontáneas, como así, digamos, las imágenes que he podido ver lo indican, y si efectivamente, como está sugiriendo el señor Merino, es muy posible que estas marchas empiecen a tener un declive natural. ¿Cuál es la perspectiva y la óptica tuya como reportera? Mira, José Manuel, esto es, lo que te voy a decir es lo que yo he visto, lo que he sentido, lo que he podido, digamos, recoger de lo que he conversado con gente. Lo que yo he visto aquí son personas que se manifiestan de forma espontánea. Lo que yo he visto son personas que a través de redes sociales se han convocado, se han comunicado para, obviamente, venir hoy día, y no solamente hoy día, desde lunes, a manifestarse, a marchar. Yo creo que esto, lo que se ha podido ver, digamos, es eso, ¿no es cierto? Manifestaciones espontáneas de la gente. Si finalmente lo que el señor Flores Arauz o el señor Merino dicen es así, bueno, pues tendrán que probar que es así, obviamente, ¿no? Me imagino que la policía hará un trabajo de inteligencia y finalmente tendrá que mostrar pruebas de que hay personas detrás de esto, si las hubiera y quiénes son, ¿no? Yo creo que quienes nos manifestamos, quienes decimos, o las personas, perdón, que se están manifestando, en este caso el señor Flores Arauz y el presidente Merino, bueno, van a tener que, obviamente, mostrar pruebas de lo que están diciendo, o en todo caso la policía luego de investigaciones. Pero personalmente lo que he visto es eso, ¿no? Manifestaciones espontáneas de la gente, muchos estudiantes, mucha gente joven que viene a reclamar. Y que dicen además, para terminar, perdón, José Manuel, que no están a favor del presidente Vizcarra, que lo que defienden es la legalidad, la institucionalidad, la Constitución, la figura presidencial, que les parece una irresponsabilidad que haya ocurrido lo que pasó a solamente 6 meses de las elecciones, porque como sabes, Martín Vizcarra en su momento convocó a elecciones que deben darse el 11 de abril para elegir a un nuevo gobernante el 28 de julio. Como estaban absolutamente pautadas. Y muy brevemente, Jimena, te pido que, y agradezco el hecho que observes nuevamente, tal como lo hice al formular la pregunta, que era, digamos, a ojos de una reportera avesada y con mucha calle, era una percepción. Pero para terminar muy brevemente, porque nos tenemos que ir, la manifestación de hoy ha sido mayor que la manifestación de los días previos. Sí, yo te diría que nosotros hemos estado siguiendo de cerca esto, estuvimos aquí en la Plaza San Martín también antes de ayer, y lo de hoy ha sido, desde mi punto de vista, desde lo que yo he podido ver, mayor a la de otros días, ¿no? Así es. Jimena de la Quintana, gracias por estar con nosotros bajo estas circunstancias tan especiales, un poco violentas y en medio, por supuesto, de gases lacrimógenos. Los que hemos hecho calle, los que hacemos calle, sabemos exactamente lo que significa trabajar en esas condiciones. Un abrazo, Jimena, buenas noches para ti. Hasta pronto. Y nosotros cambiamos radicalmente de tema en el programa y por supuesto que ahora les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Guate TPS. Numeral Conclu Guate TPS. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Vamos precisamente a Guatemala, porque Guatemala sigue sufriendo por los estragos que ha causado el paso de la tormenta tropical ETA. Las autoridades todavía están evaluando los daños, pero la tarea no es precisamente sencilla, ya que hay varios poblados inundados y otros también están incomunicados. Lo que sí está claro es que la zona más castigada parece ser el norte del país. Mi compañera Michelle Mendoza, que por supuesto ha estado en la zona más afectada del norte del país, nos ha preparado el siguiente informe. Han pasado varios días desde que ETA dejó nuestro país y apenas los guatemaltecos comenzamos a encontrar cada una de las situaciones complicadas que ETA dejó. Derrumbes, inundaciones, puentes destruidos, carreteras cortadas, comunidades totalmente incomunicadas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, ha contabilizado a más de 640,000 personas damnificadas. Son miles de familias que han perdido la oportunidad de promover sus cosechas.
Octubre y noviembre en Guatemala era la oportunidad para miles de guatemaltecos de poder exportar sus productos. ETA ha prohibido eso. Pero no solo se trata de las cosechas, también de las comunidades, porque muchas de estas no solo han quedado incomunicadas, sino incluso desaparecidas, tal y como nuestras cámaras captaron en Campur. La historia apenas comienza en Guatemala y nosotros, desde CNN, seguiremos captando cada una de las historias desde el corazón de las personas. Para CNN, Michelle Mendoza, Ciudad de Guatemala. Bueno, y este miércoles Guatemala, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha pedido de manera urgente a la comunidad internacional ayuda. La ayuda es absolutamente necesaria, según ha declarado el canciller. Hay que significar que ETA dejó más de 700.000 damnificados en su paso por Guatemala. Se ha sobrepasado la capacidad de respuesta nacional, informó Óscar Cosio, secretario de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, al explicar la urgencia de este pedido. La Cancillería hizo llegar este llamamiento a organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y también a las misiones guatemaltecas que se encuentran acreditadas en el exterior. Por otra parte, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, entregó al embajador de los Estados Unidos en su país, William Popp, la carta oficial mediante la cual el gobierno de Alejandro Giammattei solicita al estadounidense el otorgamiento del estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, para Guatemala. El gobierno de Guatemala reitera la necesidad de que los guatemaltecos que actualmente se encuentren en los Estados Unidos puedan permanecer y no ser deportados bajo este régimen de protección temporal, según dice el canciller Brolo en la carta dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. El TPS, cabe recordar, es un estatus migratorio temporal que es otorgado a determinados países y sus beneficiarios no están obligados a abandonar Estados Unidos mientras esté vigente el TPS con el país del que son originarios. Este estatus de protección temporal es efectivo por un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 18 meses, 1 año y medio. También hay que justamente significar a esta hora que esto es lo que está sucediendo. Guatemala ha venido presentando esta solicitud por 15 años y nunca lo han tenido en cuenta las autoridades de los Estados Unidos. ¿Va a cambiar algo ahora? ¿Va a cambiar algo eventualmente con la llegada de Joe Biden al poder? Este y otros temas los voy a conversar con mi primer invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Pedro Brolo, él es canciller de Guatemala. Señor Brolo, gracias por estar esta noche en Conclusiones. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, José Manuel. Muy bien, un gusto de estar aquí contigo. Gracias. Primero, hay 620.000 guatemaltecos, según la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que eventualmente podrían beneficiarse de este TPS que ustedes han solicitado. Lo decía, hace 15 años que ustedes lo han pedido por distintas razones, no se lo han otorgado. ¿Qué le hace suponer a usted de que Pompeo, bajo esta administración Trump, que ni siquiera esta administración le ha dado un TPS a los venezolanos considerando la crisis humanitaria que Venezuela enfrenta, y política y económica también, qué le hace suponer a ustedes que esta administración podría otorgarles el TPS aquí y ahora? Bueno, mira, son condiciones que nosotros hemos analizado, considerado delicadamente, pero la situación humanitaria que está viviendo Guatemala en este momento amerita tomar decisiones y acciones trascendentales, como es generar un llamamiento internacional para pedir a la comunidad internacional el apoyo por haber superado la capacidad instalada en Guatemala. Y parte de los esfuerzos que estamos haciendo también para entrar en un proceso de reconstrucción y de reactivación económica tiene que pasar necesariamente también por un motor económico fuertísimo, que son nuestros guatemaltecos en el extranjero, que prácticamente representan un 13% del Producto Interno Bruto del país y que contribuyen a mitigar esas necesidades que tienen muchos guatemaltecos, sus familias, principalmente en sectores, departamentos y municipios que hoy se encuentran muy vulnerados, derivado como el resultado del desastre natural. El TPS, como tú sabes y como bien lo dijiste, uno de los criterios o consideraciones que se toman en cuenta es que el país haya entrado en un desastre natural y que además las condiciones del país no permitan un retorno adecuado de los guatemaltecos, en este caso para nuestro territorio.
esta tormenta ETA nos ha generado muchos estragos en la infraestructura guatemalteca. Hay comunidades que no se puede llegar vía terrestre y por lo tanto también estamos muy agradecidos con el gobierno de Estados Unidos, el de Colombia y otros más como El Salvador, que nos han brindado apoyo aéreo para poder llevar alimentos o poder generar rescates dentro de las comunidades. Creemos que este momento es importante, no solo por el aspecto humanitario, sino porque también con el gobierno de Estados Unidos hemos tenido una excelente comunicación, hemos logrado adecuar mucho los protocolos de retorno de guatemaltecos y en este momento sabemos que si la situación económica se ve más impactada, más gente va a querer migrar. Esto es una balanza. Entre menos desarrollo económico hay en el país, más migración va a haber. Y entre más desarrollo económico hay en el país, va a haber menos migración. Así que ese esfuerzo, ese motor importante que es para la macroeconomía y para sus familias en Guatemala, los migrantes merecen una oportunidad para que puedan quedarse de una manera temporal, formal y regularmente trabajando. Es un buen punto. Porque eso nos ayudaría muchísimo. Claro, es un buen punto el que usted plantea porque evidentemente cuando hay catástrofes, crisis humanitarias, enfermedades, el COVID, también no hay que olvidarse la recesión económica que ha producido el coronavirus en Guatemala y también el alto impacto fiscal que la pandemia ha tenido en el país. Claramente hay mucha gente que se siente con la soga al cuello, para decirlo en buen cristiano, y que evidentemente se va a ver tentada a emigrar, pero también va a ser muy difícil que otros que se ven obligados a regresar al país puedan hacerlo en las condiciones adecuadas. Ahora bien, ¿han tenido ustedes contactos con, digamos, el presidente, no con el presidente electo, pero con el equipo del presidente electo Joe Biden? No, de momento todavía no. Nosotros estamos a la expectativa de la coyuntura que se está dando ahorita en Estados Unidos. Sabemos que hay una situación donde se están llevando todavía algunos casos en los tribunales de justicia, pero independientemente de la situación que vive Estados Unidos, nosotros estamos por atender una crisis, estamos en plena crisis, estamos generando una respuesta bajo el liderazgo del presidente Alejandro Yamatei. Tenemos una situación bien clara que debemos llevar adelante si queremos salir adelante como país. No solamente teníamos que superar la pandemia del COVID-19, ahora tenemos que superar la tormenta ETA. Esperamos que las condiciones se vayan dando de manera más benevolente para nuestro país, pero como sabes, somos un país altamente vulnerable ante los cambios climáticos y este no ha sido una de las excepciones. Así que nosotros vamos a trabajar con el equipo que se determine a partir de la administración que corresponda a partir de enero y poder darle continuidad a esto. Y es algo bien importante. Nosotros sabemos que derivado de esta situación que está viviendo Estados Unidos puede ser que tomen un análisis un poquito más tardío. Pero de momento nosotros le hemos pedido, y ahí yo le pedí al embajador de Estados Unidos en Guatemala, que durante ese análisis necesitamos algún tipo de alivio que nos permita poder tener una capacidad de que nuestros guatemaltecos sigan recibiendo beneficios durante esta crisis, que los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos se sientan aliviados por lo menos un momento. Por supuesto, canciller. Así que estamos esperando que esas condiciones se den y queremos generar el desarrollo y la reactivación económica, pero principalmente la reconstrucción del país. Claramente, canciller, ciertamente debo decirle que de todas maneras parecen bajas las posibilidades de que en este gobierno que está por terminar y con la aproximación que la administración tiene con el tema migratorio se dé, ojalá, pero habrá que esperar también el otro gobierno que está por asumir en enero, a ver, probablemente ahí pueda tener mayores posibilidades Guatemala de obtener este beneficio migratorio para sus ciudadanos que viven aquí en los Estados Unidos. Canciller, hago una pausa y seguimos conversando sobre este y otros temas, pero le dejo planteada la interrogante. ¿Qué tipo de ayuda internacional necesita Guatemala? Me lo responde al regreso de la pausa. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí. Okay. Seguimos conversando con Pedro Brolo, que es el canciller de Guatemala. Señor Brolo,
¿cuáles son las principales ayudas que a esta hora necesita Guatemala por parte de la comunidad internacional? Se lo pregunto por la sencilla razón de que me decía algún vocero de la Comred, el señor De León, ayer en este mismo programa, y reconocía que no hay suficiente data desagregada, vale decir, datos por género, datos por edad, que son básicamente lo que le permite a una organización internacional como Naciones Unidas, como UNICEF, tener una arquitectura del tejido social para poder enviar la ayuda adecuada. ¿Por qué eso no se ha hecho de la manera correcta y qué es lo que se necesita exactamente? Bueno, como toda emergencia, se atendió inmediatamente y no se ha ido registrando todavía en la totalidad de la población vulnerada en este momento. Lo que necesitamos principalmente como país es atender a la gente con alimentación, con alimentos no perecederos, enlatados. Necesitamos agua pura, agua purificada, apoyo aéreo. Se ha pedido también a la comunidad internacional para poder llegar a esas comunidades que no tienen acceso vía terrestre, y algunos otros apoyos para el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, para los puentes se ha pedido algún tipo de apoyo para algunos puentes Bailey que necesitamos recuperar para poder ir y accesar a ciertas comunidades, entre otros alguna maquinaria pesada como camiones de volteo también, para poder ir quitando los deslaves que se han dado. Sí, ahora bien, sobre el tema de la data desagregada, ¿no? ¿Cree que se pudo haber hecho un mejor trabajo para tener esa información disponible como se ha quejado UNICEF y Naciones Unidas? Nosotros a la fecha no hemos tenido ninguna queja de parte de UNICEF ni de Naciones Unidas. Se ha hecho, de hecho, el llamamiento internacional se ha hecho en tiempo récord. Se tiene una data por departamento y por comunidad de las más afectadas, de saber exactamente qué es lo que se necesita, y de hecho nosotros le hemos compartido dentro del llamamiento internacional a toda la comunidad internacional, incluyendo a los organismos multilaterales y agencias del sistema de Naciones Unidas, toda esta información a detalle de qué es específicamente lo que se necesita. Ahora bien, los partidos de la oposición agrupados en UNE, que es una de las colectividades políticas, dicen que la CONRED fue negligente, que el día 2 de noviembre se tomaron el día libre y que no permitieron que se tomaran todas las medidas del caso para atender a esta emergencia que ya venía. ¿Cuál es el punto de vista del gobierno sobre esto? Bueno, los partidos de oposición siempre van a encontrar alguna situación para desacreditar las buenas acciones que está tomando el gobierno. Nosotros hemos y seguiremos tomando las acciones pertinentes. No se ha dejado de descansar una sola hora y se ha hecho todo el esfuerzo y se seguirá haciendo todo el esfuerzo para trasladar lo más rápido posible toda la ayuda necesaria a las personas y a las comunidades vulneradas por este riesgo y por este impacto. Canciller, ¿le pareció apropiado que la ley de calamidad que se aprobó por parte del Congreso no incluyese ayuda monetaria para las familias, ni que tampoco tuviesen una protección, una cláusula de protección en caso de que a esas familias, sobre todo las más vulnerables, les corten la luz, les corten los servicios básicos en medio de una calamidad, de una emergencia, de esta catadura? Bueno, no entiendo mucho esa pregunta, porque durante un estado de calamidad como el que nosotros, el gobierno de Guatemala estableció para 10 municipios, se sobreentiende que esas comunidades están afectadas, algunas totalmente inundadas, donde se perdió totalmente la energía eléctrica. Así que lo primero que había que hacer era establecer el estado de calamidad para que se garantizaran los fondos y el presupuesto necesario fuera destinado para ir a atender específicamente a todas esas comunidades. No era un momento para tomarnos decisiones de saber si podíamos hacer transferencias presupuestarias más allá de los procesos burocráticos que eso conlleva. Era un momento de atender una emergencia como tal, y eso es lo que se está haciendo y eso es lo que corresponde hacer de la forma en la que se ha tomado como una emergencia. Claro, es una emergencia, pero una emergencia que, y usted bien lo sabe, en medio del COVID, de la presión fiscal, de la recesión económica, no va a tomar pocos días ni pocas semanas, va a ser de largo plazo, y quienes se preguntan ya hoy mismo efectivamente qué es lo que va a pasar con aquellas familias a la hora de poder llevar el sustento a su casa cuando no pueden trabajar, cuando todavía se encuentran aislados, y por supuesto, una vez que se restituya, en el caso de los que todavía tengan un hogar,
la luz eléctrica, qué va a pasar con los servicios básicos que probablemente muchos no van a poder afrontar. Canciller, se nos acaba el tiempo. Era el canciller Brolo, canciller de Guatemala, acompañándonos aquí en Conclusiones. Marcamos una brevísima pausa y no se vaya porque ya viene con nosotros el abogado del expresidente Martín Vizcarra a repasar todos los temas legales que están afectando precisamente al exmandatario peruano. No se vaya. Hielo seco a todo el país. La empresa de entrega de paquetes UPS enviará hielo seco a todo el país para ayudar a almacenar la vacuna COVID-19 de Pfizer una vez que esté disponible, según dijo a CNN un funcionario de Operation Warp Speed, el operativo federal para obtener esta vacuna. Se espera que la vacuna de Pfizer sea la primera en recibir la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Como les hemos informado, y precisamente lo hicimos anoche, esta vacuna debe mantenerse al menos a 75 grados bajo cero Celsius. Y dado que los consultorios médicos y las farmacias no tienen congeladores adecuados, Pfizer va a suministrar transportadores térmicos que deben recargarse con hielo seco. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Perú, numeral Conclu Perú. Recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. La Fiscalía del Perú ha solicitado al Poder Judicial este jueves que prohíba la salida del país por 12 meses al expresidente Martín Vizcarra, investigado por sospechas de actos de corrupción. El Poder Judicial informó a su vez en Twitter que la audiencia para decidirlo será este viernes. A pesar de esto, a Vizcarra aún no se le han presentado cargos penales derivados de la investigación que lo terminó por correr de la presidencia. Se vienen produciendo varias protestas en la capital, así lo informamos al comienzo de este informativo a través de nuestra compañera Jimena de la Quintana. Tenemos más información sobre estas protestas. Vamos nuevamente con Jimena de la Quintana. A pocos metros míos, 50 metros míos más o menos, está la Plaza San Martín, donde la gente se empezó a concentrar desde muy temprano. Ya las personas que estaban aquí se han retirado, pero con algunas personas y un grupo de policías se han enfrentado en esta zona, y lo que pueden ver obviamente es cómo ha quedado la calle, con piedras, algunos cartuchos también, me voy a tratar de acercar para que los puedan ver, de bombas lacrimógenas que quedan. Ahora, nosotros le preguntamos al jefe de la policía, al jefe de la región Lima, cuál iba a ser el plan, o cuál iba a ser la actitud, el comportamiento de la policía con respecto a los manifestantes. Lo que nos dijo en un primer momento es que básicamente ellos lo que querían era resguardar la marcha y, digamos, garantizar el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos, pero que ellos, como ocurrió días atrás, lo que intentaban también es que los manifestantes no cruzaran la barrera que había hecho la policía para evitar que estas personas llegaran al Congreso de la República o a Palacio de Gobierno. Lamentablemente los enfrentamientos se han dado, lamentablemente han habido muchas bombas lacrimógenas el día de hoy. De hecho, nosotros nos vimos atrapados en algún momento en este lugar y no pudimos salir justamente por la gran cantidad de humo y la gran cantidad de bombas lacrimógenas que habían. Y bueno, es básicamente lo que ha ocurrido el día de hoy en esta gran marcha nacional. Todo esto es consecuencia del proceso de vacancia que llevó a cabo el Congreso en contra del expresidente Martín Vizcarra. Pero ¿cuál es su situación legal? Lo vamos a conversar con mi siguiente invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Ángel Fernando Ugaz Segarra. Él es abogado del expresidente Martín Vizcarra. Señor Ugaz, mi primera pregunta es, ¿fue un error del expresidente en su momento, mientras se estaba defendiendo del Congreso, no consultar, no acudir al Tribunal Constitucional para evitar lo que terminó pasando y que fue totalmente inexorable? Muy buenas noches. Yo no considero que fue un error. Yo creo que, en principio, en el Perú existe un equilibrio de poderes, existía un equilibrio de poderes, ya había pasado una primera vacancia y no había tenido sus frutos, porque en una primera etapa se entendió que existió un despropósito, era desproporcional, y existió un exceso
en el planteamiento del Congreso para con el Ejecutivo, de tal manera que con este antecedente, digamos, esta segunda vacancia que venían por motivos, digámoslo así, menores que la primera vacancia, y digo yo menores, porque si bien es cierto, se generó toda una especie de afirmaciones de algunos ilícitos, de afirmaciones por parte de colaboradores eficaces de algunos ilícitos penales, pero que en verdad las investigaciones estaban en diligencias preliminares y eran dichos de determinadas personas, de tal manera que la confianza estaba en plena y ha existido, en el Perú se le llama una repartija de funcionarios públicos para asumir algunos ministerios, ¿correcto? Y a propósito de intereses espurios es que se ha dado esta segunda vacancia. Sí, vamos a ir ahí si le parece, pero mi siguiente pregunta tiene que ver con un comentario que hizo precisamente la presidenta del Tribunal Constitucional el día martes en el Diario del Comercio, y ella dijo textualmente que un poder no puede legislar, administrar y juzgar. Fue muy claro en ese planteamiento. ¿Pudo haber hecho más el presidente Vizcarra? ¿Pecó de ingenuo? Bueno, en realidad, hacer lo correcto, pienso yo, no es ingenuidad. Hacerlo constitucional, pienso que no es ingenuo. Yo creo que hay una cultura errada en muchos países latinoamericanos que cuando no se utiliza la picardía, no se, digamos, esté en adelanto, en avanzada, ¿correcto?, tratando de soslayar o limitar algunas funciones, algunos poderes, es que uno, digamos, se vuelve supuestamente más diligente. Y eso no es correcto afirmarlo en este caso. En verdad, el Congreso ha excedido sus funciones. Existe actualmente una demanda competencial en relación ya a la primera solicitud de vacancia que el Tribunal Constitucional está pendiente de resolver. Y justo la primera demanda competencial se planteó porque lo que estaba haciendo el Congreso, como su pregunta lo ha afirmado, lo que está haciendo es copar el Ejecutivo, copar el órgano jurisdiccional, porque ellos son los que van a nombrar ya los miembros del Tribunal Constitucional y legislar. Sí. De tal manera que es un propósito absoluto lo que está haciendo, correcto, e inconstitucional. Bueno, esa no fue una afirmación mía, fue una afirmación... Sí, le decía que no fue una afirmación mía, fue una afirmación de la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué ganarían acusando al expresidente Vizcarra 5 personas, 5 colaboradores eficaces, a riesgo de perder esta cualidad cuando todos están insistiendo al unísono en el mismo argumento? Vale decir que el presidente Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua, habría recibido de 2 empresas constructoras supuestamente sobornos. Bueno, hay más de 1.000 millones de razones por los cuales hay colaboradores eficaces que para tratar de exonerarse de responsabilidades en un proceso que tiene más de 5 años, que se llama el proceso del Club de la Construcción. Durante 5 años están siendo investigados este Club de la Construcción. Luego, hace más de 2 años, existen estos aspirantes de colaboración eficaz. Y al final del segundo año se acuerdan, correcto, sobre hechos que se habrían sucedido en el año 2013. ¿Todo con qué fin? Con el fin de exonerarse de responsabilidad penal. No existe ni una sola prueba directa de entrega de dinero a el expresidente Martín Vizcarra. Sí. Tengo que hacer una breve pausa. Estoy conversando con Fernando Ugaz Segarra, él es abogado del expresidente Martín Vizcarra. No se vaya, continuamos en 3 minutos esta conversación. Estoy conversando con Fernando Ugaz Segarra, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Abogado, el Tribunal Constitucional, usted lo decía, se va a pronunciar la próxima semana sobre lo que es exactamente incapacidad moral. Si esa incapacidad moral es algo diferente a lo que interpretaron los legisladores, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, en principio yo creo que es una buena pauta. Lo que la OEA le ha dicho al Tribunal Constitucional que determine la legalidad y la legitimidad de la actuación del legislativo es una muy buena pauta.
Esperamos que esto sea así, que el Tribunal Constitucional describa que el legislativo no puede entrar a fueros y a limitar funciones, alcances, competencias del Ejecutivo, y por ende, ya con la resolución del Tribunal Constitucional, definitivamente que, siendo ya el máximo intérprete de la Constitución, definitivamente que se van a hacer respetar los fueros, ¿no? Y definitivamente se tiene que, en amparo de la ley del imperio del derecho, se va a tener que ejecutar algunas medidas de garantías constitucionales para tratar de restablecer las situaciones en su anterior, digamos, situación de los hechos, ¿no? Pero perdone que lo interrumpa, el Tribunal Constitucional ha sido sumamente claro en que cualquier determinación que tome no va a tener un efecto retroactivo. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos, pero que el Tribunal Constitucional, su decisión no tenga efectos retroactivos, no significa que los ciudadanos no puedan interponer acciones para que se ponga en cuestión actos que han sido inconstitucionales, de tal manera que en una nueva revisión, a propósito de la jurisprudencia, correcto, esta se pueda revisar. Definitivamente que creo que va a ser un debate alturado, democrático, sano, correcto, porque nadie quiere un Estado, digamos, ilegítimo en el país. Durante la diligencia de hoy, por ejemplo, de la declaración del expresidente Martín Vizcarra, ha tenido que ser suspendida porque todo Lima ha sido tomada, correcto, por manifestantes, protestantes, de tal manera que hay que darle una viabilidad democrática, y si el Tribunal Constitucional da una pauta, yo creo que existen los canales jurídicos para poder que se revise estas decisiones por parte del legislativo, decisiones inconstitucionales. Le pido un sí y un no como respuesta, si es tan gentil. ¿Eso implicaría un eventual regreso del expresidente Vizcarra al cargo de la presidencia? Mire, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre esto hay un hondo debate en el país, correcto. Y yo creo que nuestro Estado democrático de derecho se funda en que nuestras altas autoridades son representantes del pueblo. Y no nos merecemos un Estado sin legitimidad, nos merecemos un Estado legítimo, un gobierno legítimo, no inconstitucional. De tal manera que en amparo de la Constitución, yo creo que si se restablecen las cosas sería lo correcto. Abogado, me queda muy poquito tiempo, le pido brevedad. ¿Usted confía plenamente en la Fiscalía? Se lo pregunto con la mano en el corazón, porque usted sabe que la Fiscalía de su país ha recibido muchas críticas precisamente por medidas que ha tomado en el pasado contra políticos y exmandatarios. Mire, para mí el doctor Juárez Atoche, así como el doctor Chirre, son funcionarios de altísima responsabilidad, son funcionarios que entendemos que están tratando de hacerlo mejor dentro de los alcances de su competencia. Hay actualmente una contienda de competencia que tiene que ser resuelta por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Me parece gente muy profesional, muy competitiva, correcto, pero que sin embargo tiene que tomarse su tiempo para revisar el material probatorio. Entonces, a nosotros nos queda más que confiar en nuestras autoridades y que tengan un tiempo adecuado para que puedan resolver y prontamente archivar el caso. Abogado Ángel Fernando Ugaz Segarra, abogado del expresidente Martín Vizcarra, que esta noche nos ha hecho una revelación que no habíamos visto, que considera usted precisamente que el presidente tiene posibilidades de volver al Palacio de Gobierno. Probablemente va a ser titular el día de mañana. Gracias por estar con nosotros en Conclusiones. Buenas noches, hasta pronto. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con la última parte del programa. Gracias. En su nuevo libro, A Promised Land, que presentará el próximo martes, Barack Obama le demuestra su total apoyo a Joe Biden. Habla de los problemas raciales en los Estados Unidos y de cómo Trump y su teoría de que Obama nació en Kenia lo afectó tanto que se vio forzado a mostrar su certificado de nacimiento. Ese día le dijo a su equipo que
"We are better than this", somos mejores que esto. Obama recuerda y aplaude la transición que pudo hacer con George W. Bush. Y también cuenta cómo la presidencia afectó a su esposa Michelle. Y lo cito: "Todas sus antiguas fuentes de frustración se volvieron más vívidas, ya sea por mi absorción en el trabajo o la forma en que la política exponía a nuestra familia al escrutinio y también a los ataques". Un pavo que se negaba rotundamente a ser servido en el Día de Acción de Gracias decidió mostrarse amenazante y altivo frente a los vecinos del vecindario de Hyde Park en Boston. Algunos medios fueron alertados y uno de ellos, CBS, llegó a captar cómo el pavo le bloqueaba el paso a un hombre que quería bajar de su automóvil. Una joven vecina del lugar advirtió que hacía un par de días el pavo saltó sobre su brazo cuando quiso acercarse y no tuvo más alternativa que golpearlo con su bolso. Es evidente que el pavo volvió a la cuadra por la revancha. Hasta aquí esta edición de Conclusiones. Gracias, muy buenas noches.